Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos con nuestro tema que estábamos allí desarrollando. ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Dice en el Evangelio según San Lucas. Y me gusta mucho la expresión de este Evangelio cuando allí habla acerca de la situación que los discípulos estaban pasando, que era la falta de fe. En este pasaje dice, ¿dónde está vuestra fe? Qué palabra tremenda, ¿no? Como que habían perdido en algún lugar la fe. Y es tan importante entender esto porque a veces, sin darnos cuenta, en algún momento del día, en algún momento que andamos por allí haciendo cosas, podemos perder la fe. Podemos perder la fe cuando nos encontramos en una situación difícil, cuando la situación que vivimos parece incomprensible. Podemos perder la fe cuando tenemos algún familiar que está en un estado de gravedad, como nos pasa a nosotros en este momento que estamos orando muy fervientemente, toda la familia, el ministerio, los hermanos, por mi cuñada que se congregaba aquí en este templo de Sadai también con su familia, y en este momento hace ya varios días que está luchando allí por su vida. Está en este momento en una situación pero muy compleja, una situación muy difícil, y esperamos que la mano de Dios se mueva. En una situación como esta, cuando parece que la esperanza se pierde, ¿verdad? Es como que la fe queda en algún lugar, pero no podemos perder nuestra fe. Tenemos que ir a donde vamos, donde nos movemos, donde hablamos. Nuestro dialecto tiene que ser un dialecto de fe, un lenguaje de fe. Hay una palabra allí en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos habla muchísimo de la fe. Especialmente hay una palabra que está allí en el capítulo número 10, verso 38 del libro de Hebreos. Y dice, mas el justo vivirá por fe. Fíjese qué tremenda esta palabra. Mas el justo vivirá, dice, por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea que nosotros como hijos de Dios, porque hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo hemos aceptado en nuestro corazón, ¿verdad? Hemos renunciado a la vida, al sistema del mundo, a la vieja vida. Hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Tenemos una naturaleza espiritual en la cual está en nosotros, como lo relata allí el Evangelio según San Juan capítulo 3, ¿verdad? Cuando habla Jesús y Nicodemo, que Nicodemo va a Jesús de noche, un rabino, un maestro, y le dice, nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Le hablaba Nicodemo a Jesús, reconociendo como rabino, como maestro, como alguien que era diferente a ellos, a todos los principales, a los rabinos que habían en la época cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Pero reconocía la soberanía y el poder de Dios que estaba sobre Jesús y por las señales que él hacía. Pero es tan importante entender que nosotros, como hijos de Dios, personas que proclamamos la palabra de Dios, debemos vivir por fe en este tiempo donde pareciera que el mundo cada vez está más oscuro con esta pandemia. Cada vez hay rebrotes en diferentes países, en todo lugar. Aquí en Mar del Plata vemos que se está proliferando esta pandemia y vemos que hay muchas dudas, hay muchos allí desánimo en las personas por el temor de volver hacia atrás a la fase 3 y en comentario de esto, de lo otro. Pero nosotros debemos vivir por la fe, tener fe que las cosas, ¿verdad?, están bajo la soberanía de Dios, bajo el poder de Dios. Porque dice la palabra, mas el justo vivirá por fe. Ahora, ¿quiénes son los justos? Los justos son aquellos que han creído en Jesucristo. No todos, ¿verdad?, creen en Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero aquellos que han creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, lo han aceptado como su Salvador, han creído que Él
fue a la cruz por nuestros pecados, derramó su sangre, su vida, para limpiar y perdonar nuestros pecados. Nos ha justificado, hemos sido justificados por la fe, ¿verdad? Porque nuestros pecados han sido limpios, han sido perdonados, hemos sido santificados en Él, ¿verdad? Entonces somos justos por medio de Jesucristo, no porque en realidad nosotros seamos justos. La palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno en la tierra, pero por medio de Jesucristo, porque dice la palabra de Dios que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. Entonces Él es mediador, Él es el que está allí en medio, ¿verdad?, de Dios y nuestros pecados, nuestras faltas. Entonces Dios ve el sacrificio que hizo su Hijo por nosotros, ¿verdad? Porque San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas alcance la vida eterna. Y esto es por fe. Entonces, por fe estamos declarando que somos justos. Por fe estamos declarando que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por fe estamos creyendo que Él resucitó al tercer día de entre los muertos. Por fe creemos que Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Por fe creemos que Él vendrá por su pueblo, vendrá, ¿verdad?, por la iglesia, y luego, ¿verdad?, vendrá la segunda vez a la tierra, pero ya no vendrá como vino la primera vez, ¿verdad?, que vino como un cordero. Vendrá para juzgar el pecado de la humanidad, para traer allí el juicio sobre la tierra. Esa es la segunda venida de Cristo, y por fe creemos nosotros que así será, como nos dice la palabra de Dios. Pero dice: el que si retrocediere, no agradará a mi alma. Quiere decir que nosotros no podemos retroceder. Retroceder es algo como que estamos mirando hacia atrás, mirar el pasado, mirar, ¿verdad?, nuestra vieja manera de vivir, esa vana manera de vivir. Entonces, nosotros como cristianos no podemos mirar hacia atrás, porque dice que si retrocedemos, no agradará a Dios, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de aquellos que miramos hacia adelante con fe, creyendo, ¿verdad?, que Dios es un Dios de cosas imposibles. Y entramos al capítulo 11 del libro de Hebreos, que nos habla tremendamente de la fe. Si usted quiere saber lo que es la fe, usted lea en el libro de Hebreos, capítulo 11, y va a encontrar muchísimos allí relatos donde se habla de la fe. Pero hay algo que yo quiero hacer hincapié. No voy a ir a hablar de todo lo que dice en el capítulo 11, pero encontramos nosotros la historia, por ejemplo, de Moisés cuando saca al pueblo de Israel de Egipto. Allí dice la palabra de Dios en el capítulo 11, verso 29 de Hebreos, que por la fe, dice, el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo por tierra seca. Allí se encontraron encerrados cuando salen de Egipto. Allí iban caminando al desierto y Faraón, que les había dejado salir, luego los persigue. Entonces se encuentran acorralados. En un lado tenían las montañas, el otro lado el desierto, sobre sus espaldas el ejército de Faraón, y frente a ellos estaba el Mar Rojo. Y no le quedaba otra cosa que actuar en fe. Ellos no eran personas que se habían preparado para la guerra, para pelear. El pueblo de Israel estuvo 430 años en cautiverio en Egipto, pero ellos no se adiestraron para pelear. Ellos no eran guerreros. Entonces en ninguna circunstancia iban a enfrentar a sus enemigos peleando, porque venían a destruirlos, porque sabían el ejército de Faraón que ellos no eran guerreros. Entonces ellos iban a ser destruidos, pero por fe allí Moisés levantó sus manos, extendió su vara como Dios le ordenó, y las aguas del mar se abrieron. Y por fe dice que los hebreos, los israelitas, cruzaron el Mar Rojo y llegaron al otro lado. Y cuando allí
los enemigos, los egipcios, el ejército de Faraón que venía atrás de ellos, quisieron hacer lo mismo que los hebreos. Quisieron cruzar el Mar Rojo y entraron allí en medio del mar, pero dice la palabra de Dios que ellos murieron, fueron ahogados, porque las aguas se cerraron, no permanecieron abiertas como permanecieron hasta que cruzaron los hijos de Dios. Y así ocurre cuando nosotros estamos allí enfrente a nuestro adversario, a nuestro enemigo, ¿verdad? Que está luchando, está batallando. Por eso, por fe, estamos moviéndonos en este tiempo de pandemia, en este tiempo de contagio, en este tiempo donde, ¿verdad? Que todo el mundo tiene temor, tiene miedo, ¿verdad? Tenemos que estar allí atentos a todo lo que está a nuestro alrededor y vemos a la gente con ese pánico, ese temor, ese miedo. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que vivir como todos los días, porque sabemos que tenemos un enemigo, ¿verdad? El enemigo acecha. Dice la palabra de Dios allí en la epístola de Pedro, que el diablo, dice, anda como león rugiente alrededor nuestro, buscando a quien devorar. Lo describe como un león, ¿verdad? Allí que quiere atrapar una presa. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que dice Dios a sus ángeles mandará acerca de ti a que te guarden en todos tus caminos. Entonces creemos que también con nosotros los ángeles de Dios nos acompañan, la cobertura de Dios nos acompaña, la misericordia de Dios nos acompaña. Es la fe que está en nuestro corazón y nos hace mover. Y hay otra expresión tan tremenda también allí cuando los hijos de Dios llegan a los límites de la tierra de Canaán, y dice la palabra de Dios que ellos tenían que cruzar allí el Jordán y tenían la primera ciudad que conquistar, que era la ciudad de Jericó. Esa ciudad era una ciudad que estaba preparada para contrarrestar cualquier invasión. Era una ciudad que tenía muros grandísimos, altísimos, y dice que allí alrededor del muro, arriba, en la altura del muro, era tan ancho que podían correr 4 carros tranquilamente, 4 carruajes, uno al lado del otro arriba, así que era un muro que tenía una anchura tremenda y una altura tremenda. Y allí estaba bien cerrada Jericó, pero Dios le había dado orden a Josué para que entrara y tomara la ciudad de Jericó, porque ya los habían entrado allí a ver cómo era la ciudad, pero esa ciudad Dios la había entregado a los hijos de Israel. Allí se la había dado porque le había dado la palabra que ellos conquistarían esa Jericó. Esa Jericó representa, ¿verdad?, los obstáculos que podemos tener, como los discípulos que se encontraron en medio de esa tempestad que relata la palabra bendita del Señor, y allí estaban desesperados, y Jesús en el cabezal de la barca estaba dormido, y decían: despierta, Señor, que vamos a perecer. Lo despertaban al Señor porque tenían miedo de morir, porque las olas estaban entrando cada vez con más fuerza en esa pequeña embarcación que estaban los discípulos, pero ellos olvidaron que el Maestro estaba allí, ¿verdad? Y muchas veces hay tanto pueblo de Dios que olvida, ¿verdad?, que el Señor está con nosotros. Él va como poderoso gigante delante de nosotros. Caerán a tu lado 1000 y 10.000, dice, a tu diestra. Así dice el Salmo 91. Es tremendo este salmo. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Y luego dice: mas a ti, le dice Dios, a nuestra fe no llegará, ¿verdad? Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, aquellos que blasfeman contra Dios, aquellos que no creen que Dios existe, aquellos que se burlan de Dios a través, ¿verdad?, de menoscabando el poder de Dios, no tomando en cuenta a Dios, como hablaba en el mensaje anterior, que hicieron la torre de Babel, allí como relata Génesis 11, ¿verdad?, y no tomaron cuenta a Dios. Dejaron de lado a Dios. Así es el mundo, el sistema del mundo, ¿verdad? Allí
confían toda la capacidad humana, pero no depositan su fe en Dios. No depositan su confianza en Dios, no oramos, no creemos en Dios. Por eso, ¿verdad? Que dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero ciertamente, dice el Salmo 91, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, la recompensa de los que no creen en Dios, de los que blasfeman contra Dios, de los que se burlan de Dios, porque eso no ocurrió solamente en los días de Moisés, sino que ocurre también hoy, en nuestros días, en medio de esta pandemia, en medio de este caos que está viviendo el mundo, porque van a levantarse tormentas después de esta cuarentena que llevamos, ¿verdad? De tantos, hemos pasado más de 130 días y estamos en medio de esta lucha y va a seguir viniendo otra tormenta, porque lo que viene ahora va a ser otra tormenta. Hay tormentas, ¿verdad? Económicas que van a venir sobre esta nación, porque todo esto ha traído una crisis económica y una gran tormenta donde muchas familias van a sentir el rigor de la escasez, de la necesidad. Va a venir esa tormenta de falta de alimento, de tantas cosas que ocurren cuando allí no se puede trabajar como se trabajaba antes, no se puede sembrar, no se puede hacer lo que se hacía hace un año atrás. Entonces, todo lo que estamos allí consumiendo en esta nación, en este país y en el mundo, ¿verdad? No va a ser lo mismo el año que viene y cada vez va a haber una tormenta mayor, una tormenta más difícil, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que nos aferramos a la palabra bendita de Dios, de los que creemos que Dios va a hacer cosas grandes, como dice en el versículo 33 del capítulo 11 de Hebreo, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron desafío de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Mira lo que dice por la fe, lo que provoca la fe. Cuando uno tiene fe de la debilidad, sacamos fuerza, porque dice su palabra, diga al débil, fuerte soy. Se hicieron fuertes en las batallas, pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Mire qué tremendo lo que una persona que tiene fe en Dios, que tiene fe en la palabra, puede lograr hacer. Cosas extraordinarias se pueden hacer, ¿verdad? Por la fe. Allí como dice la palabra de Dios, que cayeron los muros de Jericó, porque ellos rodearon durante 7 días a esa ciudad de Jericó, y cuando allí Dios les dijo que tenían que gritar, dar el grito de victoria, los muros iban a caer. Y cuando ellos completaron las 7 vueltas alrededor de la ciudad y gritaron con fe, creyéndole a Dios lo que Dios le había dicho, los muros se sacudieron y cayeron y entraron a Jericó y la conquistaron y tomaron la primera ciudad de la tierra de Canaán, la tierra prometida, y lo hicieron por fe. Y si hay algo que a mí me impacta en la declaración de Jesús a los discípulos, es que allí cuando está en esa tempestad donde Jesús reprendió el viento y a las olas, dice, y cesaron y se hizo grande bonanza. Esto está en San Lucas 8, ¿verdad? He tomado otro de los evangelios, porque está en los 3 evangelios, este relato en San Mateo, San Marcos y Lucas. Y me gusta mucho lo que relata Lucas. Lucas dice, el evangelista, cuando Jesús les habla a sus discípulos, le dice, ¿dónde está vuestra fe? Estimado amigo, estimado hermano, Dios te está preguntando a ti ahora, ¿dónde está vuestra fe? Estás pasando momentos difíciles. Hay puertas que se están cerrando. Hay empresas que amenazan a sus empleados, permanentemente están acosando allí de una o de otra manera a los empleados, porque todo esto aparenta que va de mal en peor y que las empresas posiblemente no sigan adelante, se van cerrando las fuentes de trabajo. Entonces parece de mal en peor todo, pero el Señor te dice, ¿verdad?
allí donde está vuestra fe, porque hay tantos cristianos que están trabajando, tantos hijos de Dios que están trabajando en las empresas y viven acosados, porque siempre hay alguien que le dice, mirá que parece que va a cerrar, cuidá tu puesto, porque esto no sé qué va a pasar, porque es así. Yo trabajé muchísimos años en las empresas, de los 11 años, trabajé más de 30 años bajo relación de dependencia. Para que usted vea que los pastores trabajan también, porque hay muchos que dicen, hacete pastor que la vas a pasar bien. Yo la pasé bárbaro, más de 30 años trabajando, tengo una historia laboral bastante amplia en empresa y sé lo que es trabajar en las empresas varias horas allí y a la vez también llevando el ministerio, porque llevamos unas cuantas décadas trabajando en el ministerio. Así que estamos pastoreando a la par de nuestra labor que hemos hecho, ¿no? A los 22 años allí comencé a trabajar en la obra del Señor. A los 26 años ya pastoreando con mi esposa y mi familia. Han pasado los años y estamos sirviendo a Dios y manteniendo nuestra fe y ayudando a aquellos que por allí quieren mirar hacia atrás. No mires hacia atrás. Nosotros no somos de los que miramos hacia atrás, somos de los que miramos hacia adelante, que tenemos nuestra mira puesta en el autor y consumador de la fe. Así que yo en este momento te animo a que creas, y allí dijeron los discípulos, porque se maravillaron, a pesar de que estaban atemorizados, dice este relato, se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este? Como el tema que estamos llevando, esta es la segunda parte. ¿Quién es este? No podían entender. Era Jesús, era el Hijo de Dios, era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, era aquel Cristo, ¿verdad?, que murió en la cruz, porque todavía no había subido a la cruz, pero es el que murió, es el que resucitó al tercer día, es el que vendrá por su iglesia, porque esperamos como hijos de Dios que el Señor venga a buscar a su pueblo, a su iglesia, y por fe creemos que Él vendrá. Bendito sea el Señor. Por eso los discípulos no podían entender, se maravillaban de lo que había acontecido, que esa tempestad en un instante quedó una bonanza. Es así como quedará tu vida, en paz, cuando entiendas que la fe puesta en Dios. ¿Y qué es la fe? En el capítulo 11, versículo 1 del libro de Hebreos dice, es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que no vemos, pero por fe creemos que esta pandemia va a cesar. Por fe creemos, ¿verdad?, que esta cuarentena se va a terminar. Por fe creemos que el Señor va a abrir los cielos para que Argentina sea bendecida. Por fe creemos que los hogares, las familias que en este momento están pasando necesidad van a tener provisión en abundancia. Por fe creemos que la mano de Dios levantará al caído, sanará al enfermo, libertará al cautivo por la fe, ¿verdad?, de que los discípulos decían, ¿quién es este? Pero nosotros sabemos quién es. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿A quién le damos la gloria? ¿A quién le damos la honra? ¿A quién le damos alabanza? Porque Jesús de Nazaret sabe detener cualquier tormenta. Yo no sé qué tormenta estás pasando. No sé qué tormenta está golpeando tu barca. No sé qué tormenta está amedrentando tu vida. Pero quiero decirte en este momento, Jesucristo, el Hijo de Dios, Él puede detener esa tormenta. Si usted clama a Él, como dice, clama a mí y yo te responderé, dice en el libro de Jeremías, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, ¿verdad? Si clamamos a Él, Él va a responder. En el libro de Isaías dice, buscad a Jehová en tanto pueda ser hallado, y llamadle, dice, en tanto que está cercano. Yo creo que este Jesús que está a la diestra de Dios en este momento puede detener la tormenta que está golpeando tu barca. Confía, cree y
abre tu corazón en este momento que voy a orar por tu vida. Señor, clamo a ti ahora por aquellas personas que están en medio de esta tempestad, en medio de esta tormenta, que no han conocido tu nombre, no han conocido quién eres, Señor, pero en este momento tú puedes detener esa tormenta de incertidumbre, Señor, que hay en su vida, esa tormenta de aflicción, de angustia, de dolor, de desesperanza. Señor, tú puedes detener la tormenta de aquel que está desanimado, que está desalentado. Tú, Señor, lo puedes hacer ahora. En el nombre de Jesús, rompe las cadenas del pecado, rompe las ataduras, ligaduras, quebranta los yugos. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, clamo a ti, creo por fe que tu palabra tiene poder para dar vida, para sanar a los enfermos, libertad a los cautivos. Señor, proclamo y declaro bendición sobre todas las personas que nos están escuchando en este momento. Desatamos tu poder de sanidad sobre los enfermos en el nombre de Jesús, Señor, y te damos la gloria, honra, poder y alabanza para la gloria de tu nombre. Dios te bendiga y será hasta la próxima. Dios te bendiga mucho. Contactate con nosotros. Ahí están los números para que te pueda contactar y puedas decirnos, ¿verdad?, que cómo estás siguiendo nuestras prédicas, y también si quieres conocer nuestro ministerio, en esos números que aparecen en pantalla, allí te van a asesorar y te van a estar diciendo cómo podés contactarte con nosotros. Ministerio del Shaddai, en la calle 50, entre 35 y 37 de nuestra ciudad. Aquí estamos, seguimos orando por todos, bendiciendo para que tu vida se fortalezca en Dios.